Como bien sabéis, desde el mes de marzo de este año, un año que ya estamos en los últimos momentos, en los últimos días, ya está terminando, venimos disfrutando de un estudio sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y a esta fecha nos encontramos terminando los últimos capítulos de este libro. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a intentar considerar el capítulo 26 de este libro, y después de esto quedarán únicamente otros 2 capítulos que, la voluntad del Señor, podemos tratarlos los próximos domingos. Pero vamos a poner antes esta reunión en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, nos presentamos ante ti en humildad, Señor, sabiendo que dependemos de ti. Deseamos, Señor, que tu palabra anide en nuestros corazones, que tome raíz en ellos, Señor, para que podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de ella. Así que pedimos, Señor, para que tú obres por medio de tu Santo Espíritu, Señor, en los corazones de los que nos encontramos aquí, también de aquellos que nos siguen por internet, Señor. Danos sabiduría, Señor, para poder descubrir qué es lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Y lo hacemos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a tener, como he dicho, el capítulo 26 de Hechos y vamos a tener una lectura en él. Vamos a leerlo entero. Hechos capítulo 26 dice así: Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas, de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que anden a alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cuales yo, excepto estas cadenas.
Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Como veíamos el domingo pasado, por medio del mensaje expuesto por nuestro hermano José Luis, hallábamos al apóstol Pablo llevado por el gobernador Festo a comparecer ante el rey Herodes Agripa II. Para recordar y entrar en contexto de este capítulo, conviene recordar cuáles han sido los acontecimientos inmediatos que han llevado al apóstol Pablo en la situación en que lo encontramos compareciendo ante el rey Agripa. En los capítulos anteriores hemos visto cómo el apóstol tiene un vivo deseo de ir a Jerusalén. Sin embargo, a lo largo de su viaje y conforme se va acercando a la ciudad, es advertido una y otra vez a lo largo de su recorrido por distintas ciudades, por Éfeso, por Mileto, por Tiro, por Cesarea, ese avisado del peligro que entrañaba para su persona el hecho de acudir a esta ciudad, porque allí, como dice la palabra, le esperaban prisiones y tribulaciones. No obstante, a pesar de las advertencias del peligro de ir a Jerusalén, Pablo entiende que debe ir y persiste en su deseo, llegándose a la ciudad. Allí unos judíos provenientes de Asia provocan un alboroto al pensar que había introducido a gentiles en el templo, por lo que es tomado, golpeado por una muchedumbre, y posiblemente lo habrían matado, de no ser por la intervención de Lisias, el tribuno de la ciudad, quien procede a su arresto como forma de protegerlo y para detener el alboroto. Pablo, pues, se encuentra en prisión, acusado por los judíos con acusaciones falsas, pero sin que estos puedan probar nada. Estos planean un complot para matarlo y ante el peligro que esto suponía, es enviado a Cesarea, a unos 120 kilómetros de Jerusalén, que era la capital romana de Judea, donde es entregado al procurador Félix. Ahora, Pablo permanece más de 2 años en Cesarea y al cabo de estos 2 años llega Porcio Festo como sucesor de Félix y reabre la causa de Pablo que Félix había dejado inconclusa. Nuevamente es llevado ante un tribunal y allí, ante la posibilidad y la sugerencia de ser trasladado a Jerusalén, Pablo, como ciudadano romano que era, apela a César. Esta apelación determinaba que ya no podría ser juzgado sino por César mismo y que tendría que ser enviado a Roma para ser allí juzgado. Me imagino que esto fue algo que fue de alivio para Festo cuando escuchó la apelación de Pablo a César, porque con esto él mismo se veía librado de la responsabilidad de juzgar en un caso en que a todas luces sabía que estaba más allá de su capacidad de comprensión, al ser cuestiones de la ley judía. Sin embargo, Festo tenía un requisito que cumplir. Debía enviar a Roma a Pablo, pero juntamente con el acusado debía de ir una explicación aclaratoria, reseñando la naturaleza del caso y su trayectoria hasta la fecha. Para la preparación de esta declaración pudo contar con la visita que te hizo quizá un experto o por lo menos conocedor de los asuntos religiosos judíos, Herodes Agripa II. Él llegó a Cesarea con su hermana y amante incestuosa Berenice para saludar al nuevo representante del emperador. Y seguramente después del intercambio de cumplidos, Festo hizo conocer a Agripa su problema y su incapacidad para poder juzgar por él mismo este caso. Evidencia de esto último son los últimos versículos del capítulo 25, donde Festo reconoce su incapacidad para poder determinar correctamente cuál era la causa por la cual habría de ser juzgado en Roma. Dice 25, 26 y 27, dice: como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, es decir, reconoce cuál es su situación, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Las acusaciones contra Pablo parecían girar en torno a un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba que estaba vivo. Lo encontramos en el versículo 19 del capítulo 25. Ahora Agripa evidencia
un interés inmediato y expresa su deseo de conocer a Pablo. Y es por esta razón que Festo concertó una entrevista para el día siguiente. Y aquí es donde nos encontramos ahora con este relato del capítulo 26. Recordamos, ya nos hizo un resumen José Luis, pero recordemos quién era este Herodes Agripa II. Él era el bisnieto de Herodes el Grande. Es el cuarto de los Herodes que se mencionan en la Biblia. Esta hace una primera referencia a un Herodes que citan los Evangelios, el Evangelio de Mateo, Herodes el Grande, que es quien mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años en un intento de matar a Jesús. Fue también quien hizo embellecer el templo de Jerusalén. Uno de sus hijos, el segundo Herodes que se menciona en la Biblia, Herodes Antipas, fue quien mandó asesinar a Juan Bautista, y es el Herodes ante quien compadece el Señor Jesús cuando Poncio Pilato lo envía a Herodes. Era ante Herodes Antipas. El tercero de estos es Herodes Agripa I, también célebre por ser quien mandó matar a Santiago, al apóstol Santiago, quien apresó a Pedro y quiso exactamente hacer lo mismo, pero que fue librado de la cárcel, de quien se nos relata su muerte en Hechos capítulo 12. Y por último, el cuarto es este Herodes Agripa II, que es ante quien comparece Pablo. Son los 4 Herodes que tienen cierta vinculación en la Biblia. Por tanto, Pablo se encuentra en este momento ante el rey Agripa, ante Festo, el emperador romano, el gobernador romano, ante los tribunos y ante los principales hombres de la ciudad. Y yo creo que Pablo lo que vio fue una oportunidad para compartir el Evangelio, porque la situación de Pablo era en cierta parte el cumplimiento de las palabras de Jesús, cuando hablando con sus discípulos les había dicho: os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Pablo llevaba ya 2 años preso. Parece que con esto los enemigos del Evangelio parece que han conseguido detener su ímpetu misionero, puesto que la prisión está impidiendo que pueda seguir con su labor de extensión del Evangelio. Podría parecer que se ha frustrado su misión, que se han frustrado sus viajes evangelísticos. Pero la realidad aquí es el hecho de que aunque la causa de Cristo finalmente triunfará en todo el universo, porque Él está vivo y es soberano, seguir a Jesús a corto plazo puede significar el hecho, y de hecho significa, no aquí, afortunadamente en España, pero sí en otras partes del mundo, encarcelamiento, persecución, incluso muerte para algunos de sus discípulos. Lo alentador de estas palabras es que Dios pretende que la persecución y los encarcelamientos sean una oportunidad estratégica para dar testimonio de la verdad del Evangelio. Lucas 21:13 dice: y esto os será, cuando está hablando de que serán perseguidos, encarcelados, dice: esto os será ocasión para que deis testimonio. La cárcel, la prisión en muchos casos, puede interrumpir nuestra estrategia evangelística. No solo la prisión, sino también a veces las zancadillas que nos pone o que nos puede poner el gobierno o algún otro aspecto, o las autoridades. Pero aunque parezca que puede interrumpir nuestra estrategia evangelística, quizá no se puedan llevar a cabo nuestras metas, nuestros proyectos, en cuanto a cómo llevar el Evangelio de la forma que quizá hemos planeado o pensábamos que lo podemos hacer. Y en este aspecto interrumpirá nuestra estrategia evangelística, pero nunca interrumpirá la estrategia evangelística de Dios. Dios siempre tiene un propósito detrás. Y aquí Pablo, es cierto, había pasado 2 años en la cárcel, había tenido encuentros continuos con Félix, dice que de vez en cuando lo hacía llevar y le escuchaba, y estoy seguro que Pablo predicaba el Evangelio. Y aquí ahora mismo pues estaba haciendo lo mismo con Festo, con los tribunos, con Agripa y con los principales de la ciudad. Así que Pablo se encuentra satisfecho de poder defenderse ante Agripa, entre otras razones por ser este conocedor de las costumbres judías, ya que él mismo profesaba el judaísmo. Y por tanto posiblemente podría entender mucho mejor las cuestiones, las costumbres que se iban a dirimir allí. Ahora, creo, sin lugar a muchas dudas, que Pablo era consciente de que su futuro
En poco podía ser afectado por nada que les dijese a Festo o a Agripa II, puesto que ya había apelado a César, por lo que su causa, donde realmente se iba a dilucidar, era en Roma. Sin embargo, lo que Pablo entiende es que era una gran oportunidad para presentar el Evangelio ante las autoridades, tribunos y hombres prominentes de la ciudad de Cesarea. Pablo entendía perfectamente, tal como escribiría Pedro en su primera epístola: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esto lo escribió Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículo 15. Ahora Pablo relata su vida personal bajo 3 etapas. Primero, como un fariseo estricto y escrupuloso, luego como un perseguidor celoso, un tanto apasionado y en cierto aspecto fanático, y por último como enviado como apóstol con una misión ineludible. En primer lugar, Pablo señala su estilo de vida, que sin duda esta era conocida por muchos de los presentes, y por cuanto esta era posiblemente conocida por algunos de los que se encontraban allí presentes, lo hace sin ocultar nada. Había sido fariseo por convicción, es decir, pertenecía a una de las sectas más estrictas y más rigurosa, pero una secta popularmente conocida como legalista, preocupada en aparecer como rigurosos cumplidores de la ley, especialmente con su propia interpretación, sobre todo en lo referente al sábado y a los rituales de pureza. Conocemos por los evangelios cuántas veces el Señor Jesús se vio enfrentado precisamente con estos miembros de la secta de los fariseos y tuvo que discutir con respecto a estos aspectos, lo que era el sábado, lo que era realmente guardar el sábado y lo que era la limpieza realmente, no la exterior sino la interior. Era una secta sin duda con muchísima influencia entre el pueblo, también en la política, como se ve en distintos pasajes de las Escrituras donde intervienen y hacen presión políticamente. Pablo, en cierto sentido, lo que les estaba diciendo es que él había sido uno de ellos, un fariseo, con sus tradiciones, con sus estrictas interpretaciones rigurosas, normas, mandamientos y obediencia a la ley. Pablo era, por tanto, en cuanto a la ley, irreprochable en su conducta. Por lo tanto, puesto que su forma de vida era conocida y por este lado no había nada de que acusarle, presenta la razón por la que es juzgado. No había habido ofensa en cuanto a la ley, no podían argumentar ninguna infracción de ella. La causa real consistía en la controversia al respecto de la resurrección de los muertos y de la manifestación del Mesías. Jesús había resucitado y esta afirmación era el litigio real allí. Dice en un comentario Samuel Pérez Millos, dice: los fariseos, al contrario de los saduceos, estaban de acuerdo con la doctrina de la resurrección. Sin embargo, cuando esta doctrina se hizo realidad en la resurrección de Cristo, los teóricos se unieron en la práctica con los saduceos, que negaban la resurrección. Pablo ya había aprovechado en una ocasión el enfrentamiento entre fariseos y saduceos por causa de la resurrección. Pero ahora, cuando llega el momento de la verdad, los fariseos mismos se niegan a aceptar la resurrección. Por lo tanto, Pablo es acusado por predicar la evidencia de la doctrina de esta resurrección, porque la resurrección de Jesús era la evidencia innegable de la realidad respecto a Jesús. Jesús era el Mesías, lo habían crucificado, pero estaba vivo, había resucitado. Por tanto, Pablo presenta cómo era su vida anteriormente. En segundo lugar, Pablo señala su apasionamiento como fariseo estricto, al tener, dice, como un deber, como una obligación, el perseguir a los seguidores de Jesús de Nazaret. Nos dice el Evangelio, dice: ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto por cuanto, según su comprensión, este seguramente lo tachaba de un impostor que se había erigido en Mesías.
Y para ello no escatimó esfuerzo ni medios para este fin, llegando incluso en su celo a forzarles a blasfemar e incluso apoyando con su voto la ejecución de los seguidores de ese para él impostor, Jesús de Nazaret. Muchas veces el fanatismo suele originarse por la ignorancia de la gente. Es más, no contento con esto, se nos dice que solicitó poderes para perseguirlos en cualquier otra ciudad donde hubiera. Y andando en esta misión, marcha a Damasco, y es en el camino ya cerca de Damasco que Pablo encuentra este tercer aspecto de su vida, que tiene un encuentro real y auténticamente personal con Jesús. Es a mediodía, en el momento cuando más brilla el sol, que una luz mucho más brillante que el sol les envuelve y escucha la pregunta de Jesús: ¿por qué me persigues? Y el mismo Jesús cita una frase típica usada para referirse a lo absurdo que es ir contra Dios mismo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Porque oponerse a los designios y a la voluntad de Dios no hace sino que uno se dañe a sí mismo. Puede parecer que te sales con la tuya, que impones tu voluntad, que no pasa nada, pero a la larga fácilmente somos nosotros, en algunas ocasiones, los heridos y dañados por nuestra propia rebelión. Dios está muy por encima de nosotros. No hay nada que podamos hacer que le pueda hacer daño al Señor. Ciertamente que podemos ofenderle, ciertamente que podemos entristecerle, pero esto no le perjudica a Él en ningún aspecto, en lo más mínimo, sino que lo que hace es perjudicarnos siempre a nosotros mismos. Ahora aquí Pablo parece gallego, dicen que los gallegos son especialistas en responder a una pregunta con otra. Y es lo que hace aquí Pablo, responde a una pregunta con otra. La pregunta de Jesús es: ¿por qué me persigues? Y a esto Pablo responde con un interrogante diciendo: bueno, ¿quién eres tú? No dice por qué, sino dice quién eres. La respuesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues, disipó en ese momento seguramente los prejuicios que Pablo pudiera tener y afianzó su fe en el Mesías resucitado. Ahora resultaba que este Jesús de Nazaret, el crucificado, tal y como afirmaban los cristianos, sí que había resucitado, sí que era el Mesías, sí que estaba vivo, sí que era el Hijo de Dios y sí que era el Dios de la gloria de quien había escuchado a Esteban cuando lo apedreaba. Y por tanto se manifestaba con la gloria de Dios allí delante de él. Y Pablo, y al igual que otros muchos, igual que Isaías, igual que otros, no puede soportar la gloria de Dios y cae a tierra. Ahora los versículos siguientes de este relato no aparecen en referente a la conversión de Pablo, no se encuentran en los capítulos 9 y 22 de este mismo libro, solamente se encuentran aquí, los versos 16 al 18, que dice así: pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que Dios se propone hacer a través de Pablo, pero en cierto sentido es también lo que se propone hacer y quiere hacer a través nuestro, a través de cada creyente. Dios quiere ponerme a mí, quiere ponerte a ti como testigo para anunciar el Evangelio, para que se abran los ojos de los incrédulos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que pasen de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora hay en este texto al menos 4 cosas que Dios le dijo a Pablo que quería hacer y que son 4 cosas también aplicables a nosotros en el cumplimiento de la gran comisión que nos encomendó el Señor en Mateo 28. Lo primero es que todos somos enviados para contar las cosas que hemos visto y que hemos conocido y que hemos experimentado.
Dice el versículo 16, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que ahora me apareceré a ti. Lo primero que debemos ver es que Cristo quiere que vayamos y que contemos, que vayamos nosotros y que actuemos como testigos. No solo que esperemos que otros vengan y vean, que vengan a la capilla, que se acerquen amigos nuestros, sino quiere que nosotros vayamos a ellos. Y esto es lo que dice el versículo 17 en la parte B. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Somos enviados a ir, y este es realmente el ejemplo que podemos tomar también de Cristo. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Dejó su lugar allá en la gloria y se fue a otro lugar. Renunció a las glorias, comodidades de su hogar celestial para venir donde estaba la gente y hablarles del Padre. Y dijo, como me envió el Padre, así os envío yo. Y eso es lo primero que Cristo pretende hacer con sus testigos. Hacer que vayamos y contemos, no solo esperar a que otros vengan y vean. Por tanto, lo primero es que somos enviados. En segundo lugar, somos enviados con un propósito que es el de abrir los ojos de los incrédulos. Dice Pablo en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero Cristo nos dice en este texto que su objetivo es curar esta ceguera. Su objetivo es dar vista a los que no tienen el entendimiento o a los que tienen el entendimiento en tinieblas, los que están cegados por el Dios de este siglo. Esa es la meta del Evangelio. Quizás nos podamos preguntar, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros abrir los ojos ciegos espirituales? ¿Cómo podríamos nosotros abrir los ojos espirituales? Y la respuesta, por supuesto, es que nosotros, por nosotros mismos, no podemos. 2 Corintios 4, versículo 6 dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios quien creó la luz en el principio con un omnipotente hágase la luz, y es Dios quien ahora puede abrir los ojos espiritualmente ciegos de las personas. Porque cuando en Hechos 26 dice que Cristo envía a Pablo a hacerlo, yo te envío para que les abras los ojos, lo que esto significa es que Pablo, y por ende nosotros los cristianos, somos instrumentos del Espíritu Santo en la apertura de los ojos de los ciegos. Para ello podemos hacer dos cosas clave. Una, orar para que Dios abra los ojos de los ciegos, ciegos espirituales. Y la segunda, presentar el Evangelio de la verdad acerca de Cristo, para que cuando los ojos de la gente sean abiertos por el Espíritu Santo, esté la verdad del Evangelio en sus mentes para que la crean. Y esa es nuestra labor. Ponemos la verdad del Evangelio de Cristo en la mente de una persona, le hablamos de la obra, de lo que ha hecho Cristo, de lo que ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Lo hacemos por medio de la palabra, con nuestro testimonio, por los medios que sea. Y oramos para que el milagro de la vista espiritual para los ciegos. Y Dios en su tiempo, a su manera, cuando y como Él quiera, no cuando pensemos nosotros. Él dice, hágase la luz en ellos y ellos puedan ver. Hermanos, es el Espíritu Santo quien hace la obra en las mentes y los corazones de las personas. No somos nosotros. No pretendemos asumir más de lo que es nuestra responsabilidad humana en este proceso. No pretendamos hacer más de lo que Dios nos manda hacer. Pero mucho más ineludible e importante para nosotros es que no aceptemos nunca hacer menos. Somos enviados para abrir los ojos de las personas. No hagamos menos, hagamos nuestra parte. En tercer lugar, el que los incrédulos, por medio de la obra del Espíritu Santo en ellos, abran sus ojos, tiene un propósito, que es el tercer punto que hay aquí. Dice que es para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios.
El poder que tiene Satanás sobre nosotros es el engaño. Hace que las cosas parezcan lo que no son. Nos hace entender que todo lo que nos va a dar la felicidad es el poseer cosas, el ver cosas, el tener cosas. Pero eso es un engaño de Satanás. Así que cuando los ojos se abren y se disipan las tinieblas en que nos tenía el diablo, podemos ver a Cristo como realmente Él es. Y podemos ver a Dios y al mundo, el pecado y la justicia, el cielo y el infierno. Podemos verlos como realmente son. Y entonces el poder y la potestad de Satanás se rompe. El poder de Satanás es quebrantado por el Espíritu de verdad, en nuestro testimonio de la verdad de Cristo. Dios tiene como objetivo abrir los ojos de los ciegos y llevarlos y librarlos de Satanás, porque la única forma en que Satanás puede retenernos, puede retener al hombre, es engañándolos acerca de lo que es realmente deseable. El diablo lo hace muchas veces, va ofreciendo pequeños caramelos, pero que siempre dejan insatisfecho y siempre queremos algo más, algo más. Solamente el Señor es quien satisface real y plenamente al hombre. El diablo quiere tenerlos en oscuridad para que no perciban las maravillas del conocimiento y del amor de Dios para con nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos y percibimos el tesoro, la gran perla que permanecía escondida, oculta por el diablo, que el diablo la mantenía escondida de nosotros, nos damos cuenta de que vale la pena renunciar a todo para obtenerla. Vender todo lo que tenemos para obtener esa gran perla de que nos habló el Señor Jesús. Y en cuarto lugar, lo que Cristo pretende lograr a través de nuestro testimonio se menciona al final del versículo 18, y es que las personas que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios puedan, por la fe en Cristo Jesús, recibir el perdón de los pecados y un lugar entre los santificados. Este versículo nos está pidiendo que compartamos las noticias de Jesús. Así que hagamos esto, hermano. Pensemos que podemos hacer esto. Tenemos la oportunidad de compartir las buenas noticias del amor de Dios por las personas que están en un camino que conduce al infierno eterno. Podemos y debemos compartir las noticias, llegar a hablar las buenas nuevas del amor de Dios en Cristo Jesús, de tal manera que Dios haga su obra por medio del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Y entonces, mientras nosotros le hablamos a las personas, los ojos abiertos sobrenaturalmente traerán a las personas de las tinieblas a la luz, para traer a las personas del poder de Satanás al poder de Dios, para recibir el perdón de los pecados y para ser santificados por la fe en Él. Ahora, a partir de este momento, Pablo se dirige personalmente a Agripa, indicándole que el mensaje de salvación no está reservado exclusivamente para el pueblo de Israel, no es exclusivo para los judíos. El mensaje de salvación es un mensaje universal. Es un mismo mensaje para los judíos que para los gentiles, un mensaje de arrepentimiento y de fe en el Señor Jesús. Y ese mensaje era algo extraordinario. No hay duda que Pablo tuvo una experiencia maravillosa en el camino de Damasco, incluso que esta experiencia es utilizada por el apóstol para presentar el Evangelio. Pero el testimonio de Pablo no se limitaba a su propia experiencia. Todo lo que Pablo estaba diciendo y presentando ante los reunidos, al igual que lo que presentaba a judíos y gentiles, era solamente lo que los profetas y Moisés habían dicho que sucedería. Es decir, el mensaje de Pablo se ajustaba fielmente a la palabra de Dios. Todo su mensaje estaba fundamentado en las Escrituras. Y esto es importante siempre para nosotros, que nuestro mensaje siempre esté basado en lo que la palabra de Dios dice, y no en nuestros pensamientos, en nuestros argumentos, que está bien tenerlos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que todo ha de estar fundamentado en la palabra de Dios. Y estas eran las que habían declarado que el Mesías debería sufrir y cómo Él sería las primicias de la resurrección entre los muertos para anunciar las buenas nuevas al pueblo, a los judíos y a los gentiles.
el resto de las naciones. Esta afirmación de Pablo indicaba que no era un innovador de nuevas doctrinas, sino un fiel expositor de las mismas Escrituras. Dice John Stott que cuando Lutero y los reformadores del siglo XVI fueron acusados por la Iglesia Católica Romana de enseñar cosas nuevas, estos lo negaron diciendo: no enseñamos nada nuevo, sino que repetimos y afirmamos cosas antiguas que los apóstoles y todos los santos nuestros han enseñado antes que nosotros. Como dijera otro reformador, somos renovadores y no innovadores. El evangelio que predicamos, hermanos, no es un evangelio novedoso, pero sí es un evangelio histórico, un evangelio fiel y real. Es el mismo evangelio que predicaban los apóstoles hace más de 2000 años, pero también es un evangelio tan cierto, real y vigente como lo era hace 2000 años. Y es tan cierto, real y vigente para cambiar vidas como las cambiaba hace 2000 años. Porque es un evangelio ajustado a la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Los últimos versículos de este pasaje recogen dos reacciones al mensaje de Pablo. Por un lado está la reacción del gobernador romano de Festo, quien al escuchar sobre la resurrección y sobre el encuentro con Jesús, no hace sino tildar a Pablo de loco. Yo me imagino que esto no le debió de sorprender mucho a Pablo, pues él mismo, escribiendo a los Corintios, declaraba que la palabra de la cruz sería tildada de locura para los que se pierden. Así que Festo no quería saber nada más de él una vez que escuchó esto. La otra reacción es la del rey Agripa ante la interpelación de Pablo. Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Qué triste es estar cerca, pero sin llegar. De nada sirve si tiras a un blanco si no le aciertas, aunque estés cerca, no le has dado. Estar cerca a un paso de poder entrar, pero no entrar, quedarse a las puertas. Ahora, la respuesta del apóstol Pablo creo que es una respuesta para enmarcar. Él dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. Me encanta esta imagen. Tenemos a Pablo testificando ante el gobernador, ante el rey Agripa, ante los tribunos, ante los hombres prominentes de la ciudad, y con su vida en cierto aspecto en juego. Es cierto que tenía que ir juzgado a Roma, pero cambia mucho de qué informe iba de una manera o de otra. Pero lo que mueve a Pablo en medio de este testimonio no es ni siquiera su propia vida o su seguridad. Lo que le impulsa es: quisiera Dios que tú y todos los que me escuchan hoy os hicieseis como yo. Pablo lo que está diciendo es que desearía realmente que creáis lo que estoy diciendo y os convirtieseis en seguidores de Cristo. Que descubráis sus maravillas, esas que me han hecho a mí tener por pérdida todo cuanto para muchos es tenido por ganancia. El anhelo de Pablo es que aquellos que lo cuestionan, aquellos que lo interrogan, puedan realmente conocer el amor de Cristo, que puedan experimentar la gracia de Cristo, creer en el Evangelio de Cristo, descubrir el amor de Cristo. Eso es lo que está impulsando a Pablo en su testimonio ante Agripa. Deberíamos tener un anhelo ferviente porque las personas que nos rodean conozcan y crean en el Evangelio de Cristo. Viendo el anhelo de Pablo, pienso en mi vida, pienso en nuestras vidas. ¿Cuál es mi motivación principal? ¿Cuál es tu motivación principal? ¿Anhelamos que las personas que nos rodean conozcan el amor de Cristo realmente? ¿Que crean en el Evangelio de Cristo? Y sobre todo, ¿es eso lo que impulsa nuestras acciones cuando nos relacionamos con las personas? ¿Queremos que la gente crea esto? ¿Queremos que la gente sepa lo que es el Evangelio? Si es así, entonces, ¿estamos realmente preocupados por la eternidad de otras personas que van camino de la condenación?
Estamos aquí en grupo, cuando salgamos a la calle nos encontraremos con cientos de personas, miles, que van a la condenación realmente. Nos preocupa que otras personas lleguen a conocer a Cristo. Es esa la imagen aquí de Pablo. Él dice, desearía que fuera también igual que yo, pero sin cadenas. Desearía que fuera también la imagen de nuestras vidas. El Señor es quien nos entreteje en el vientre de nuestra madre, dice el Salmo 139. Es Él quien determina dónde y cuánto tiempo viviremos, que nos da a cada uno un conjunto particular de habilidades, de dones, de oportunidades. Y Él tiene el propósito de que cada uno de nosotros desempeñemos un papel específico en el trabajo por su reino en la tierra. Nuestros roles no tienen por qué ser iguales. El de cada uno de nosotros tenemos un rol distinto en la vida. El Señor tiene una disposición soberana y específica para cada persona. Quizá el lugar donde te encuentras no sea el que tú habrías elegido. Quizá estás aquí porque la situación económica te ha obligado a venir aquí. Quizá por el trabajo, quizá por los estudios, no lo sé. Quizá Pablo también habría preferido estar haciendo otras cosas, visitando iglesias, haciendo un cuarto viaje misionero, en lugar de pasarse 2 años en un aparente sinsentido en manos del gobernador Félix. 2 años perdidos. El Señor es soberano. Pero en lugar de lamentarnos por el lugar donde Dios no nos ha enviado, porque nos tiene aquí, pidámosle que nos muestre por qué soberana y específicamente nos ha ubicado donde lo ha hecho. ¿Por qué nos tiene aquí en Salamanca? Permitiendo que esta voluntad soberana guíe nuestras oraciones y nuestras acciones y nos permitan ver las asombrosas oportunidades del reino que Dios ha dispuesto para con nosotros. Finalmente, confiar en que el llamado soberano y específico de Dios nos ayude a recordar que si bien cada uno de nosotros tiene un papel para desempeñar, Dios en realidad no nos necesita a ninguno de nosotros. La gran comisión no es un deseo, es una promesa, porque la gran comisión se cumplirá. El león se acostará con el cordero, la tierra se llenará del conocimiento del Señor. Hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación, gritaremos alabanzas y glorias al Cordero. Y Dios mismo enjugará toda lágrima de cada ojo. Cuando llegue ese día glorioso, ninguna gloria pertenecerá a ningún anciano, a ningún pastor, a ningún diácono, a ningún misionero, a ningún miembro, sino solo a Cristo. Cada uno de nosotros arrojaremos nuestras coronas de oro delante de Él, gritando, Santo, Santo, Santo. Mientras esperamos ese día y anhelamos ese día, el día en que compensará con creces las oportunidades humanas perdidas, las penas, los sufrimientos que hayamos de soportar, dediquémonos a la tarea de hacer discípulos donde quiera que Dios nos haya puesto. Pues que el Señor bendiga su palabra. Tenemos un par de minutos si alguien quiere hacer alguna aportación o si tiene alguna pregunta, y es fácil, la sabré responder, y si no, pues la apuntaremos en una libreta para preguntárselo al Señor. Así que